Hola, buenas tardes. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ya llegamos a jueves, son las 7 de la tarde y vamos a dar inicio a la clase de hoy, estudio bíblico de hoy. La lección es la lección número 18. Se encuentra en su página de El Sendero de la Verdad, página 81. Y el texto para memorizar de hoy se encuentra en Romanos 13:1 y dice así: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. La lección de hoy nos la va a presentar nuestra hermana Clara Contreras, presidenta de Escuela Dominical, así es de que ahora le paso el tiempo a ella. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Les saludamos esta tarde de jueves, una vez más trayéndoles las clases que usualmente tomábamos en domingo por la mañana de escuela dominical, ahora en jueves por la tarde. Y es una bendición que Dios haya provisto este medio y ahora nos podamos reunir de esta forma. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar con nuestra clase. Le voy a suplicar que cierre sus ojitos. Padre bueno, en esta tarde te agradecemos infinitamente por el cuidado que has tenido para cada uno de nosotros. Gracias por esta semana que nos has concedido, gracias que nos estás concediendo aún, gracias por cuidarnos, guardarnos y acompañarnos con tu presencia. Queremos poner esta clase en tus manos, Señor, y suplicarte que a través de tu Espíritu Santo nos uses, bendigas esta clase, nos ayudes, abras nuestro entendimiento y nos concedas, Padre bueno, lo que tú tienes ya preparado para nosotros. Gracias por estar con nosotros, con nuestra iglesia, con tu pueblo en este tiempo difícil. Oramos, Señor, por nuestras amadas familias que se duelen en estos tiempos, que están pasando situaciones difíciles, y también te agradecemos por nuestros hermanos que están teniendo buen tiempo de bendición y están tranquilos y les has guardado. Gracias, Señor. En todo y en medio de todo te damos la honra y la gloria y te agradecemos con todo nuestro corazón. Eres bueno y te suplicamos que nos guíes en este tiempo que vamos a tener juntos, que nos concedas un bello tiempo guiado por tu Espíritu Santo, que quites a la persona del medio y seas tú quien hable a nuestros corazones, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús una vez más. Amén. Y bueno, estamos saludándoles, esperando que hayan tenido y estén teniendo una bonita semana y que estén aprovechando estos tiempos. Algunos no están trabajando, algunos otros ya están de regreso en el trabajo, algunos tienen un poquito más de tiempo y pueden estudiar la palabra un poquito más. Y le voy a suplicar que tenga su Biblia por ahí lista, que tenga su libro, El Sendero de la Verdad, listo. Estamos en la lección número 18. Y esta lección se titula El pueblo de Dios y el gobierno civil. Si usted ya se ha dado cuenta, en este trimestre estamos hablando de un tema central muy importante, y ese tema es el pueblo de Dios. Y con eso en mente, hermanos, vamos a estar viendo varios temas en relación al pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestra función en este tiempo que nos ha tocado vivir, en este lugar en preciso que nos ha tocado estar y que nos está tocando estar? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué debemos hacer? ¿Y cómo lo debemos hacer? La palabra de Dios es nuestra guía, es la lámpara a nuestros pies y es la que nos guía a través de esta jornada que nos ha tocado vivir como seguidores de Cristo. Así es que le voy a pedir que tenga ahí abierta su Biblia porque la vamos a usar, ¿está bien? La lección se titula El pueblo de Dios y el gobierno civil. Es una lección que habla de nuestra responsabilidad como cristianos y cómo relacionarnos con el gobierno y
cómo las dos entidades se unen, se entrelazan, o en dónde está nuestra posición, qué posición debemos tomar al estar al frente de estas dos entidades. Así es que vamos a dar inicio y vamos a estar leyendo en Romanos 13 y el versículo ya que usted tiene por ahí listo para memorizar, está en Romanos 13:1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ese versículo está en Romanos 13:1 y es la introducción para que nosotros pensemos un poquito. Vamos a estar estudiando el libro de Romanos. Y fíjese que el propósito de esta lección es que usted y yo comprendamos la función profética del pueblo de Dios en este contexto político que nos ha tocado vivir, ya sea en donde usted vive, en donde usted esté, en donde yo vivo, en donde yo estoy, en este contexto político que nos ha tocado estar. Y cuál es nuestra función como iglesia, como seguidores de Cristo. Y esa es la introducción. Fíjese que como introducción, nuestra lección nos habla un poquito de las responsabilidades de las dos entidades. Dice nuestra lección que la responsabilidad de la iglesia es el predicar las buenas nuevas del Evangelio de Dios, presentar a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como máxima autoridad. Esa es nuestra responsabilidad. Todos conocemos nuestra responsabilidad como creyentes y seguidores de Cristo. Y también nos habla un poquito de la responsabilidad de ese Estado o gobierno civil. ¿Cuál es la responsabilidad de esa entidad? Y dice que la responsabilidad de esa entidad es ordenar a la sociedad, proteger la vida, ver o velar por la seguridad de sus ciudadanos. No importa, hermano, hermana, no importa si nuestros gobernantes son creyentes o seguidores de Cristo o no lo son. Nuestra responsabilidad es orar por ellos, para que el Señor, en su infinito amor, sea quien permita o no permita que pasen las cosas, porque últimamente es Dios quien está en control de todas las cosas. Todavía el Señor está sentado en su trono y Él es quien permite que pasen las cosas. Él es quien da el último sí o el último no. Y esta puede ser un tema difícil de comprender, y la misma lección lo menciona. Este es un tema difícil de comprender en muchas situaciones y en muchas instancias, porque vemos injusticia, porque vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y nos preguntamos, o se puede alguien preguntar, ¿por qué pasan las cosas? ¿Cómo es que está pasando todo esto? Esto no quiere decir que nuestro Dios no esté todavía en control de todas las cosas, hermanos. A veces todo lo que pasa a nuestro alrededor, muchas de las veces es porque nosotros mismos lo causamos a nosotros mismos y después queremos culpar a Dios. Pero en este entorno del gobierno, esa es la responsabilidad de ellos: poner el orden, velar por nuestro bienestar, organizar a la sociedad, ordenar, y últimamente ellos van a dar cuentas de todos sus actos. Todas estas entidades y personas que el Señor ha permitido que estén en poder, en autoridad en algún tiempo, van a tener que dar cuentas al Señor por sus actos. Así es que nosotros nos vamos a enfocar en nuestra responsabilidad. Dice nuestra lección que el cristiano debe sujetarse al gobierno. En Romanos 13 voy a leer solamente el
en el capítulo 13, versículo 5 dice, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Usted en casa va a leer todo el capítulo 13 para que pueda discernir mejor lo que estamos tratando. Pero dice, por lo cual es necesario que estemos sujetos. El cristiano debe sujetarse por varias razones que menciona la palabra de Dios. Número 1, por causa del Señor. Número 2, para evitar el castigo. La número 1 es por causa del Señor. Piense un poquito en eso. Nosotros es nuestra responsabilidad ser buenos ciudadanos porque amamos al Señor, y esa es la primera razón. Le amamos con todo nuestro corazón, queremos ser buenos representantes de Él y no queremos que la gente nos mire y se aleje del Señor en lugar de acercarse. Queremos que el Señor nos use en donde quiera que estemos, en el ámbito que estemos. Así es que por causa del Señor acatamos y obedecemos y no nos rebelamos. Y también la número 2 dice para evitar el castigo. Obviamente dice el mismo capítulo 13 que la ley va por los que no están cumpliendo la ley. Va detrás de los que no están cumpliendo la ley. Va a hacer justicia con los que no están cumpliendo la ley. Entonces, si la ley va detrás de estas personas, nosotros evitamos el castigo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Acatándonos a la ley. Y esta no debe ser la principal razón, porque nosotros primeramente lo hacemos porque amamos a Cristo. Y la número 3 dice, por motivos de conciencia. Esta sí es pesada, esta sí pesa, porque dice que por motivos de nuestra conciencia. A fin de propagar el evangelio y ganar a otros para Cristo. A veces cuando no estamos no estamos de acuerdo con algo, podemos tal vez expresar nuestra opinión en contra, pero tenemos que tener cuidado a quién, delante de quién y en qué forma. Porque podemos dañar a alguien que no sea seguidor de Cristo, creyente, como nosotros lo somos, y podemos confundir a alguien que tal vez nos está escuchando por ahí por accidente. Entonces, por motivos de conciencia, porque si yo daño a alguien o perjudico a alguien o confundo a alguien, ¿cómo entonces puedo lidiar después con mi conciencia? Eso va a estar ahí sobre mi conciencia. Y dice el segundo punto que obedecer es mejor que la rebeldía. No vamos a ir por ahí siendo rebeldes. Por muy bien que estemos, podemos tal vez tener toda la razón, pero no vamos a ir por ahí expresando nuestro descontento y nuestra rebeldía cuando podamos dañar a alguien que puede ser bendecido, a quien podemos traer a los pies de Cristo por medio de nuestro testimonio. Así es que esa es el punto número 3, es un punto bastante fuerte, por motivos de conciencia, dice. Pero entonces aquí surgen dos preguntas. Aquí, después de leer las responsabilidades de un cristiano, surgen dos preguntas. La primera, ¿son todas las leyes justas? Y la segunda, ¿cómo sujetarse al gobierno civil? Recuerde que esta carta, esta epístola de Pablo a la iglesia romana se escribió en un tiempo en el que ya ellos estaban perfilando a mucho sufrimiento. Se piensa que Pablo estaba en Corinto cuando escribió esta carta a los romanos. Él nunca había estado en Roma, pero sabía de esta iglesia, la cual había sido iniciada por judíos que estuvieron, se piensa, en el
día del Pentecostés y luego regresaron a Roma y ahí iniciaron esta iglesia. Esto solamente es lo que los historiadores piensan y algunos comentaristas piensan. Y fue más o menos en el año 57 después de Cristo. Y en ese entonces yo quiero que usted se imagine por un momento al apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia después de haber oído de ellos, después de conocer de que estaban ahí. Escribe esta carta con tanto amor y esa carta es preciosa. Usted en su tiempo libre tiene que leer Romanos, todo el libro de Romanos, porque se puede dividir en dos etapas muy, muy simples aparentemente. Del 1 al 11, los capítulos del 1 al 11 hablan de instrucción en qué creer. Y hay versículos preciosos que nosotros hemos escuchado una y otra vez en relación al Evangelio. Pero del 12 al 16 les instruye en cómo comportarse. Y en esa parte, imagínense cuán apropiada llegó a ser esa carta para nuestros hermanos en la iglesia de Roma, cuando poquitos años después ellos iban a convertirse en los primeros mártires de la iglesia, de la historia de la iglesia, de los seguidores de Cristo. Ellos iban a sufrir a manos de ese gobierno del cual estaba hablando el apóstol Pablo en ese momento. Imagina un poco cuán apropiado. Y ya en cuanto habían entrado en esta etapa de sufrimiento, cuando se les había acusado de cosas injustas, cuando se les empezó a perseguir y a matar, imagine a esa iglesia yendo a los escritos o a la carta que les había mandado el apóstol Pablo. ¿Cómo se sentirían? Si usted piensa que nuestro gobierno es injusto, solamente imagine lo que pasaban esa iglesia en esos tiempos, cuando esa carta estaba fresquecita saliendo del horno, ¿no? Cuando esa carta se les había enviado y todo lo que ellos tuvieron que pasar. ¿Cuán apropiado? Entonces, ahí surgen esas preguntas. ¿Cómo vamos a obedecer a un gobierno que no siempre es justo? Dice nuestra lección, muchos asuntos pueden ser legales, pero no todo lo legal es justo. Y así es, esa es la realidad. No todo lo que se llama en estos tiempos legal es justo. Entonces nosotros nuestra responsabilidad es pedir la guía del Espíritu Santo para saber hasta dónde debemos sujetarnos y hasta dónde debemos obedecer. La lección habla de leyes como el aborto, que es algo legal, pero es algo completamente injusto. Justamente la frase que acabamos de mencionar. O matrimonios entre personas del mismo sexo. Eso es algo legal en muchos lugares, pero es algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, si vemos todas estas leyes de esta forma, la única y más grande respuesta y mejor respuesta que nosotros podemos tener es buscar la guía del Espíritu Santo. Dice en Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y esa oración preciosa es la que debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier posición, en todo caso, cuando se nos pide hacer algo en relación a la ley. Dice la segunda pregunta, ¿cómo sujetarse a este gobierno? Si a veces los gobiernos son tan injustos y corruptos. Leía un pequeño artículo en esta semana. A los cristianos se les puede poner en uno de tres lugares. Los que
Número 1, los que no quieren nada con el gobierno, no tienen nada que ver con el gobierno y piensan que es una entidad totalmente corrupta y no quieren saber nada del gobierno. Número 2, a los que están de acuerdo porque saben que fueron instituidos por Dios y Dios permitió que llegaran a ese lugar donde están. Están de acuerdo con ellos, pero mantienen separadas las dos entidades. La iglesia está en un lado y el gobierno está en otro y no los mezclan. Y el número 3 son aquellos que piensan que nuestra responsabilidad es estar dentro del gobierno, hacer todo lo que podamos por ser parte de tomar decisiones, ser parte de los que hacen las leyes, ser parte de los que toman esas grandes decisiones. ¿Para qué? Para que haya un cambio. Y últimamente, lo que nosotros tenemos que entender como cristianos, hermanos, es que nos debemos sujetar siempre y cuando lo que se nos pida no vaya en contra de las leyes divinas. Ese es un punto muy importante. Si no, tenemos que conocer la ley divina que está en la palabra de Dios. Esta es nuestra ley divina. Y nos tenemos que sujetar como buenos ciudadanos siempre y cuando lo que se nos pida no vaya en contra de lo que nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores nos ha pedido y nos ha mandado que hagamos. ¿De qué otra forma podemos sujetarnos? Pagando nuestros impuestos, dice la lección. No evite sus impuestos. De ninguna manera pague sus impuestos, pues muchas de las personas que trabajan en estas entidades gubernamentales tienen que recibir su paga también. De esta manera nosotros cooperamos con eso y tal vez haya muchos de ellos creyentes como usted y yo, seguidores de Cristo. Y el último punto es mantener nuestra buena relación con todos. Okay. Allí en el capítulo 13, el versículo 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, dice Pablo, cualquier otro mandamiento que se te venga a la mente, nómbralos todos si quieres. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dice ahí, aquí no lo estoy sacando de ningún otro lado, es Romanos 13:9. Toda la ley se resume en ese pequeño mandamiento. Imagínese por un momento si todas las personas que hicieran la ley amaran a Dios, si todas las personas que estuvieran en altos puestos amaran a Dios, si todas las personas que enforzaran la ley amaran a Dios, muchas cosas no pasarían, muchas cosas nos evitaríamos, pero también entre nosotros, entre el pueblo de Cristo. Imagínese si nosotros nos acatáramos y nos comportáramos de cierta manera porque amamos a Dios o no hiciéramos ciertas cosas porque amamos a Dios y porque amamos a los demás. Ahí están las dos perspectivas y nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la guía del Espíritu Santo para decidir. Dice el 10:13, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No me lo estoy inventando, aquí dice, usted va a ir y lo va a leer en cuanto tenga tiempo, lo va a meditar, lo va a traer de regreso a la mente, a pedirle al Espíritu Santo que le hable a través de este precioso versículo. Dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué precioso. Solamente imagine por un momento si esa fuera la situación. Las personas haciendo leyes lo hicieran en amor y por amor. Las personas siguiendo leyes lo hiciéramos en amor y por amor. No solamente a Dios, nuestro Señor, pero a los demás también. Gálatas 5:14 dice: toda la Biblia se resume en este mandamiento:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús mismo en Mateo 23:37 dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es nuestro Jesús instruyendo. Así es que ahí está, ahí lo tenemos, mis hermanos. No hay más que seguir las instrucciones de nuestro buen Dios para poder cumplir con los mandatos que se nos hagan de una forma donde podemos usar nuestro intelecto, pero sobre todo, porque nuestro intelecto es muy limitado, sobre todo pidamos la guía del Espíritu Santo para cualquier decisión que vayamos a tomar. La lección termina diciendo, la Iglesia y el Estado son dos instituciones establecidas por Dios. Cada una de ellas tiene su respectiva misión y es responsable ante nuestro Señor por el cumplimiento de sus funciones. Dice, la autoridad civil fue ordenada por Dios y tiene el poder de administrar justicia, lo cual le ha sido delegado por Dios. De modo que cuando un gobierno se adjudica autonomía, esto quiere decir cuando un gobierno dice no necesito de Dios, soy independiente, se convierte en usurpador de la autoridad de Dios y viven en déspota. Es un gobierno déspota y abusivo y corrupto, dice aquí. El cristiano debe sujeción a la autoridad del gobierno en tanto no contravenga las leyes de Dios. Así es que ahí lo tenemos, mis hermanos. Espero que con la ayuda del Señor esta lección nos sirva para reflexionar en cuanto a cómo estamos nosotros siguiendo las leyes dadas por nuestras autoridades, qué tanto estamos orando por nuestras autoridades, qué tanto estamos obedeciendo por amor a Dios primeramente y después a los demás. Esperamos que el Señor nos ayude, puesto que todos necesitamos guía, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos de discernimiento de parte del Espíritu Santo en cuanto a la forma que debemos conducirnos. Así es que vamos a orar precisamente por eso, por guía y entendimiento. Le voy a suplicar que cierre sus ojos unos minutos. Padre amado, en esta hora te agradecemos infinitamente por este tiempo que nos has concedido juntos. Te suplicamos, mi Dios, que nos ayudes a atesorar estas palabras en nuestro corazón. No solamente que las atesoremos en nuestro corazón, pero que las llevemos a la práctica. Ayúdanos, guíanos y concédenos tu bendición en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Te suplicamos. Le invito, mi hermano, a que ore por discernimiento y que el Señor nos ayude. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, cuiden de sus familias y mantengámonos frescos en este tiempo de calor y esperamos verles a todos pronto. Gracias por su compañía. Dios me los bendiga y nos estaremos mirando la próxima semana con la ayuda de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, gracias, hermanos. Espero que se hayan mantenido conectados durante toda esta lección. Hemos llegado al final de ella. Espero que le haya sido de bendición, que Dios le conceda una noche de descanso y que Él nos ayude a terminar esta semana con su presencia a nuestro lado, que nos ayude a ser productivos en todo lo que Él nos permita hacer. Amén. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.